Llevamos con este culebrón ya muchos meses y hemos pasado por todo tipo de fases y rumores, desde la OPA de Magyar Wagon a la retirada final de esta, el paso de Skoda o el enésimo intento de fusión con CAF. Sin embargo, el futuro de Talgo parece haber encontrado en una firma vasca más que sorprendente el desenlace perfecto y que parece contentar a todas las partes, y te lo detallo en este vídeo. Sidenor, esa es la empresa que junto a la SEPI y el gobierno vasco han planteado la compra del 40% de Talgo y sin lanzar OPA, y que podría desencallar al fin el desenlace del futuro de la fabricante de trenes que tantas fases ha tenido en estos meses. Además, los ejecutivos central y vasco financiarían la adquisición del 10% del capital, pues Moncloa se sumará al gobierno vasco y dará entrada a la SEPI en Talgo, un acuerdo para dar relevo al fondo británico Trilantic en el accionariado y que parece contentar a todas las partes y que mantendría a Talgo no solo española, sino vasca, una de las mayores preocupaciones que había, y mantendría todas sus sedes o puestos de trabajo actuales. Fue la propia Talgo quien confirmó la noticia al remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un anuncio en el que informaba de la recepción de una manifestación de interés por parte del grupo industrial Sidenor, cuya intención es llevar a cabo la adquisición total o parcial del capital social, abriendo la puerta al lanzamiento de una oferta pública de adquisición UOPA por el 100% de la compañía. Según informaciones de medios de comunicación del sector financiero como El Economista, el presidente de Sidenor tendría previsto ofrecer un precio superior a los 4 euros por título, pero lejos de los 5 euros ofertados por el consorcio húngaro hace meses, cuya OPA vetó Moncloa alegando razones de seguridad nacional y de orden público. Una oferta que no sería más que el pistoletazo de salida a una negociación que apenas habría arrancado, pero que pinta bien ante el beneplácito de todas las partes. Sin embargo, esos famosos 5 euros por acción podrían ser la clave, o al menos acercarse al máximo, ya que es la cantidad que pide el fondo británico Trilantic, accionarista mayoritario del fabricante, con aproximadamente un 30% del capital. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, al ser una operación mercantil de gran calado, hay muchos más detalles complejos de por medio en los que no vamos a entrar, pero una de las claves podría estar en la participación del 10% que sería adquirida por las administraciones públicas españolas, concretamente por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y por el País Vasco a través del fondo Finkatuz, un instrumento financiero gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas controlado por el gobierno vasco, siendo este detalle el que gobiernos como el nacional tengan peso en el futuro de la compañía y queden lejos los temores de que una empresa y sector estratégico como el ferroviario pudieran estar en manos foráneas, como ocurriría con la compra de la empresa húngara. En Moncloa la operación ya ha recibido el visto bueno y la participación de la SEPI y Finkatuz se dividirá a priori en partes iguales, asumiendo cada entidad en torno a un 5%. Estos nuevos rumores parecen haberse acogido bien en los mercados, pues Talgo cerró la jornada del miércoles con un valor de mercado aproximado de 451 millones de euros y una subida considerable de sus acciones en un 7% en la apertura de los mercados del jueves, horas después de saberse la noticia. Además, se ha sabido que finalmente Criteria, el brazo inversor de la Caixa, quien estuvo interesado meses atrás, se quedaría finalmente fuera de la operación, ya que siempre han dejado claro que su entrada ha de estar sujeta a la existencia de un socio industrial capaz de aportar el conocimiento técnico y a la recepción de un plan de negocio que garantice su viabilidad futura. Aún así, parece claro que todavía queda mucho por escribir para el desenlace del futuro de Talgo, pero los protagonistas de la historia podrían estar definidos totalmente, y el futuro de Talgo sería tan vasco y español como hasta ahora, o incluso más, al salir Trilantic y entrar otro socio mayoritario como Sidenor. Un potente balón de oxígeno para Talgo que recientemente conseguía otra de esas buenas noticias al firmar un acuerdo de colaboración con PESA en la expansión de la red ferroviaria de alta velocidad de Polonia. La fabricante de trenes española y el suministrador de vehículos ferroviarios polaco firmaban un memorando de entendimiento para preparar futuros acuerdos y a lo largo de 3 líneas de negocio principales:
el proceso de licitación para la compra de material rodante de alta velocidad para Polonia, que se iniciará en 2025, otros proyectos futuros de alta velocidad aún por definir, así como la colaboración para nuevas oportunidades adicionales. Veremos si finalmente este es el final del culebrón o todavía hay muchos matices que contar y la empresa deja atrás este periodo de gran incertidumbre que seguro no ha beneficiado a sus aspiraciones por seguir creciendo y llegando a más mercados y con nuevos contratos. Seguiremos pendientes para contar las novedades. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.